Muy buena gente, ¿cómo están? En este video lo que vamos a hacer es continuar analizando partidas muy importantes que se están jugando en torneos recientes. Nos vamos a centrar en esta oportunidad en el Chess Open de Floripa, un torneo muy fuerte, el más fuerte de Brasil, ¿sí? Que cuenta con la presencia de varios jugadores muy fuertes sudamericanos, jugadores de Uruguay, de Paraguay. También tiene la presencia del gran y extravagante Shirov, ¿sí? Alexei Shirov, que bueno, siempre donde va es un centro de atracción muy importante. Robert Ungaski, perdón, también un gran maestro muy fuerte. Así que bueno, bastante entretenido ese torneo. Y he encontrado una partida que me pareció muy interesante, de un gran maestro de 2.636 de Elo, llamado Delgado Neuris, es el número 1 de Paraguay. Y donde básicamente lo que me interesó fue su técnica, ¿sí? Y cómo él aprovecha los mínimos errores que el oponente va cometiendo. Lo juega contra Bernardo Vainzov, un jugador de 275. Como podrán darse cuenta, no es un jugador para nada débil, ya es un jugador experimentado, ¿verdad? Y vamos a ver la importancia de conocer la apertura. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado cuando se enfrentan si han tenido la oportunidad de enfrentarse a jugadores titulados. El verdadero jugador titulado realmente sabe la apertura del libro, entiende muy bien lo que tiene que ver con la apertura, y entonces si uno no está bien preparado, seguramente habrá sufrido o habrá perdido rápido, o se habrá colgado o algo le habrá pasado. A mí me ha pasado ya anteriormente, hace un par de años, cuando me presentaba a torneos y estaban, por ejemplo, me tocó jugar con Diego Flores y bueno, no sabía apertura, improvisaba, básicamente tenía ideas, pero no sabía bien la teoría, y bueno, me pasó por encima Diego. También Pablo Riccardi, por ejemplo, me tocó enfrentarlo, también sí, la partida me avasalló en la apertura. Entonces bueno, suceden cosas que uno, cuando no está preparado, realmente se come una masacre, ¿verdad? En tablero, porque lo van pasando por encima y uno no puede hacer absolutamente nada. Entonces es muy importante esto, que lo tengan muy en cuenta. Si quieren realmente poder vencer a jugadores titulados, si quieren realmente llegar a un medio juego bien contra estos jugadores y por lo menos tener alguna chance de sacarle alguna tabla o ganar, ¿por qué no? Hay que estar muy bien preparados en las aperturas. Vamos a ver esta partida y vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Vamos a ir viendo. Todo comenzó con un D4, por ejemplo, caballo F6, caballo F3 y G6, y G3. Estamos en una India de rey, ¿sí? Que se va a transponer a una India de rey, porque luego de alfil G7, alfil G2, enroque y D6, el negro siempre tiene la idea de jugar la India de rey, variante fianchetto con blancas, una variante muy sólida, que bueno, obviamente el jugador de blancas aspira mucho, pero tiene que conocer la teoría de la apertura, porque realmente la India de rey, como ustedes saben, es una apertura muy abstracta, y si nos salimos de la teoría realmente nos puede ir mal, como van a ver ahora. Jugó C4, caballo B7, caballo C3, estos movimientos son totalmente normales, y ahora la jugada de 5, típica de la India de rey, rompiendo con E5 y atacando el centro directamente. En este momento los blancos juegan E4, perfecto, si no hay ningún error de apertura, todo normal. ¿Cuál es la idea que tiene el blanco? Sencillamente dominar el centro y además fijar el peón de E5, porque queremos evitar que en algún momento el negro nos juegue E4, por lo tanto jugamos E4 nosotros primero y fijamos el peón en E5. ¿Cuáles son las ideas típicas de estos tipos de sistemas con blancas? Bueno, sencillamente el blanco lo que quiere hacer es jugar H3 en algún momento, llevar el alfil a E3, sacar la dama a E2, la torre llevarla a D2, perdón, la dama, la torre en E1, y si se puede llevar la torre a D1. Realmente estas serían como las ideas máximas que el blanco quería lograr, es una posición ideal, digamos. Luego, con el transcurso de los movimientos, seguramente el blanco intentará en algún momento, si puede, tirar F4, que también es un movimiento típico, ¿sí? Va ganando espacio, luego de que se hayan producido una serie de cambios en el centro. Serían más o menos las ideas típicas que quiere hacer.
En este tipo de posiciones el punto C4 es un punto débil del blanco, con lo cual no es extraño que surjan en jugadas como por ejemplo B3 en algún momento, si es atacado ese punto, para consolidar la posición. Pero bueno, aquí estos sistemas me encantan y mucho, la verdad, con blancas, porque son muy tranquilitos, muy sólidos. De hecho, bueno, con esto yo lo jugué con blancas una vez contra un maestro FIDE chileno y tuve la suerte de ganar y ganar muy bien, ¿sí? Avasallándolo, aplastándolo, llevándolo contra las cuerdas, digamos, no dejándolo hacer nada, lo cual es un sistema bastante sólido, pero como les digo, siempre sabiendo la teoría. Bueno, acá el blanco juega E por D4, una variante que rompe la tensión, parece malo, pero no, es totalmente teórico. La idea es que, bueno, voy a romper la tensión y le voy a conceder centro a las blancas, pero a cambio voy a quedarme con un peón en la columna E, con el cual voy a intentar atacarlo, ¿verdad? Tengo un caballo en F6, voy a llevar una torre a E8, un caballo C5, y ya le voy a meter seria presión. También en algunos casos la dama suele viajar a E7, donde voy a terminar presionando muchísimo ese peón, y la verdad que, bueno, es una gran compensación a cambio de haber roto la tensión, ¿verdad? Bueno, aquí las negras juegan torre 8, como he mencionado. Y en este momento lo más típico para el blanco suele ser jugar H3, ¿sí? ¿Por qué H3? Bueno, en primer lugar, la casilla G4 es una casilla a la cual el blanco en algún momento puede llegar a aspirar para jugar, por ejemplo, un caballo G4, caballo E5, donde luego de llevar el caballo C5 vamos a ejercer cierta presión sobre el punto D3, que es un punto débil del blanco y con el cual se debe tener mucho cuidado, ¿verdad? Por eso H3 siempre es un movimiento preventivo necesario. Además, si en algún momento necesitamos sacar el alfil a E3, es muy lógico jugar H3 primero, porque bueno, el alfil no va a ser atacado con un caballo G4. Pero aquí, bueno, luego por ejemplo de caballo C5, torre 1, es todo normal, el blanco tiene una posición sana, va a jugar F4 en algún momento si puede, sí, va a tratar de sacar sus piezas de manera muy sólida, y como pueden ver, los planes típicos son fáciles de realizar si se juega bien la apertura. El problema es que aquí el blanco ya comienza a tener inconvenientes y hace jugadas extrañas. Torre E1, ¿sí? Una jugada que, bueno, no es mala, porque en cierto modo estamos mirando al punto E4. Es una jugada típica torre 1, pero en esta posición no es buena, dado que, bueno, aquí estamos dejando esto débil, ¿sí? Y en algún momento el negro puede intentar aprovecharlo. De hecho, que quizás momentáneamente no es tan bueno, pero en algún momento vamos a ver cómo el gran maestro se encarga de tomar todas estas concesiones que el blanco ha hecho en la posición. ¿Qué hace el negro? Sigue desarrollándose, ¿sí? Presionando el centro muy bien con caballo C5. La idea es que aquí, por ejemplo, se puede pensar que B4 de las blancas puede ser una jugada molesta, ¿verdad? Pero aquí con la sencilla caballo E6 ya no hay problemas. Hemos solucionado el inconveniente de B4, y en algún momento puede surgir ideas como A5, donde más bien es una pérdida de tiempo ese movimiento, porque bueno, ha sido muy prematuro, digamos. Entonces hay que tener cuidado con estos movimientos, no debilitarse muy rápido, hay que ver cuándo el blanco quiere hacer esta jugada. Aquí nuevamente el blanco tenía la posibilidad de jugar H3, previniendo la jugada caballo G4 en algún momento, alfil D7 y B3, con idea siempre de llevar el alfil a A3 en este caso, que es una idea bastante interesante, ¿sí? A tener en cuenta, además de que, bueno, consolidamos el punto C4 y no se considera mala. Pero aquí el blanco juega B3, y en este caso ya es una jugada dudosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está previniendo esta jugada caballo G4 en primer lugar, y además al haberlo jugado tan temprano a la jugada B3, lo que hace aquí es permitir planes como por ejemplo A5, A4, que son planes muy típicos de la India de rey, creando supremacía en el flanco de dama, ¿verdad? Además, bueno, tiene dos opciones, por supuesto, caballo G4 y A5 son dos jugadas buenas que lo están dejando ya al negro con una ligera ventaja. ¿Qué jugó el negro aquí? Jugó el segundo plan, A5, ¿sí? Tratando de jugar A4. Torre B1 juega el blanco, bueno, obviamente haciendo una profilaxis contra el movimiento A4 que quiere jugar el negro. Y aquí juega el negro C6, ¿sí? Una jugada interesantísima, ¿sí? Perfectamente jugable. La idea del negro es intentar controlar saltos del caballo, como por ejemplo caballo D5. Con esta jugada C6, ¿verdad? Ya cancelamos todas esas ideas. Además, al colocar los peones en C6 y B7, realmente estamos ejerciendo una seria obstaculización sobre el alfil de G2, ¿verdad? Que es un alfil
que suele ser bueno, ¿sí? Si logra activarse, pero bueno, aquí con C6, B7 realmente va a ser difícil que por un buen tiempo juegue. Pero también es cierto que en lugar de C6 era bueno ya aprovecharnos de las debilidades con caballo G4. Luego de F3 jugamos caballo E5, ¿sí? Y alfil 3 jugamos C6. Y aquí, como pueden ver, el punto D3 del blanco está muy débil. En algún momento podemos jugar un caballo D3. Tenemos la jugada A4 para realizar en algún momento. Queremos jugar dama E7 desarrollándonos, o dama F6, por ejemplo, también buena. Y aquí realmente el negro está muy bien, tiene una posición cómoda, con lo cual sería una idea interesante haber jugado caballo G4. De todas formas, C6 es una idea interesante, que además le da lugar a una posible dama B6 en algún momento, si se ha debilitado, por ejemplo, la gran diagonal de G1 a 7, ¿sí? Perdón, la diagonal de G1 a 7. Y aquí alfil G5, ¿sí? Una pérdida de tiempo por parte del blanco. Parece ser que, bueno, el blanco desconoce, ¿sí?, la apertura, digamos, se ha metido sin conocer mucho la línea, porque, bueno, estas jugadas son realmente de inexperiencia, de desconocimiento de la posición. Alfil G5 es una pérdida de tiempo, dado que aquí con H6 tenemos que retroceder con el alfil o cambiar en F6, lo cual las dos opciones son malas. Si tomamos en F6, desarrollamos con dama por F6 y hemos sacado una pieza y ya ejercemos presión sobre el punto D4. Y si retrocedes con el alfil, ya has perdido un tiempo y realmente le has ayudado al blanco a por lo menos mejorar su posición con H6 y en algún momento pensar en G5 si es necesario, lo cual, como pueden darse cuenta, error, ¿sí? Un error grosero. Alfil C1 y ahora la jugada caballo G4. Llegó el momento de atacar, ¿sí? De aprovechar las debilidades de la casilla G4, tomar el punto E5, que también es un punto débil, y el punto D3. Fíjense todas las debilidades que está dejando el blanco al desconocer la teoría de la apertura. Y el gran maestro va haciendo los planes típicos, ¿verdad? Va desarrollando sus ideas, ¿sí? No se va complicando. Ante un F3 juega caballo E5, y ante un alfil E3, ¿cuál es la idea típica o el plan típico de la India de rey? Jugar F5, ¿sí? Una jugada interesante de ruptura, donde, como pueden ver, se aprovecha todos los detalles al máximo. Aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, si el blanco se le da por tomar el peón, ¿sí? Muy desprevenidamente? Bueno, aquí sencillamente sería una jugada horrible, dado que aquí con caballo D3, ¿sí? Se está presionando el alfil, se está presionando la torre. Luego de torre E2 viene el golpe torre por E3 durísima, donde el caballo de D4, perdón, se escapó, donde el caballo de D4 está colgando, ¿sí? Con lo cual es perdedora esta línea para el blanco y realmente pierde la partida, porque de hecho pierde todo. Se cae la posición blanca. Lo ideal hubiera sido jugar un dama de 2, aunque luego de F por E4, caballo por y F por E4, el blanco se ha quedado con una debilidad en E4 y la verdad que la posición del negro es excelente, ¿verdad? En su lugar el blanco jugó torre F1. También, digamos, no tiene nada de malo, pero bueno, no tiene mucho que hacer el blanco, la verdad que está aguantando ya. Termina creando la debilidad en E4, ¿sí? El negro, muy interesante. Y ahora fíjense, ¿sí? Quiero que note la diferencia entre un gran maestro y un jugador normal. El gran maestro tiene todas sus piezas muy bien ubicadas, defendidas entre sí. Sí, la verdad que no tiene ninguna pieza suelta. Fíjense ustedes y traten de encontrar alguna pieza suelta y van a ver que todas las piezas negras están muy bien consolidadas. Ahora, si vamos a la posición del blanco, van a ver que un caballo C3 está colgando. Un alfil en E3 también es una pieza colgante, con lo cual ya pueden notar la diferencia, ¿sí? Entre un gran maestro que casi siempre se preocupa por eso, por no dejar piezas sueltas, por ser sólido, por tratar de no que su posición no sea mala, ¿verdad? Entonces fíjense, esa diferencia es muy importante y tienen que tener en cuenta. Si ustedes quieren progresar en ajedrez, traten de copiar estos patrones que estos grandes maestros nos enseñan, porque realmente es muy importante. Y bueno, cuando hay piezas sueltas, si hay que aprovecharse de eso. Caballo G4, si ya estamos mejorando una pieza, atacando, jugada de ataque, y además tocamos el alfil de E3, lo obligamos a jugar alfil a F4, una jugada realmente
fea, ¿verdad? Que el blanco tiene que hacer, lamentable, pero bueno. Y ahora otra jugada muy buena, ejerciendo presión, caballo E6, una jugada muy buena. ¿En qué carece que la jugada sea buena? En el sentido de que estoy presionando el punto D4 y el punto F4 a la vez, y estoy obligando al blanco a que tenga que tomar en E6, lo cual a mí me da un tiempo para desarrollar una pieza que no estaba jugando. Y entonces ahora he sacado el alfil de C8 que no estaba haciendo nada, gratis. Estoy tocando el caballo de C3, amenazo dama B6 jaque, con posible caballo F2 jaque, con lo cual la posición del negro, fíjense cómo de a poco fue mejorando, fue haciéndose aplastante, y todo en base a errores que ha cometido el blanco, ¿sí? La verdad que el gran maestro no es que ha hecho algo excepcional, sino que solo ha aprovechado los errores. Por ejemplo, aquí dama C2, G5, fíjense cómo H6, la pérdida que tuvo el blanco hace unos movimientos atrás, permitió que ahora G5 en algún momento sea necesario, ¿verdad? G5 ya ganamos un tiempo, otro tiempo más, alfil C1 lo obliga a retroceder, y ahora dama B6 jaque, rey en H1, y ahora bueno, dama D4, jugada de ataque, es interesante, ¿sí? Una jugada muy interesante, pero torre F8 es mejor. Intentamos cambiar, ¿sí?, la torre de F1, que es una pieza que realmente está defendiendo el punto F2, ¿verdad? El punto débil que tiene en esta posición el blanco. Caballo de 1, el caballo defiende las debilidades del casilla F2, pero luego del cambio activamos la pieza que faltaba, la torre del flanco de dama, y aquí el gran maestro se encarga de, bueno, sencillamente que todas sus piezas traten de ejercer alguna presión en particular. Alfil G2. Y bueno, aquí realmente si comparamos la actividad que tiene el blanco con la que tiene el negro, vamos a notar la diferencia. Vamos a ver que tenemos muchas piezas mirando hacia puntos específicos, mientras que aquí la torre del flanco de dama del blanco no está haciendo absolutamente nada. Es una pieza que es espectadora, perdón. Y aquí, bueno, dado a todas estas ventajas que hemos hablado, ventaja en actividad, ventaja en el desarrollo, ventaja en todo, surgen los golpes tácticos. Torre F2, una jugada durísima. El blanco intenta cancelarlo con alfil E3. Desde luego, obviamente, tomar la torre, tomamos con caballo y estamos haciendo descubierta sobre el rey, donde bueno, realmente se va a filtrar la dama por la primera casilla, por la casilla G1, y eso sería un desastroso. Con lo cual no hay nada que hacer. Lo vamos a ver para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si caballo por F2, jugamos caballo por rey G1 y esta jugada, ¿sí? Esta jugada muy buena, única, rey F1 y ahora dama G1, y bueno, terminamos ganando el alfil. La dama también está suelta, ¿sí? Hay un gran peligro, y bueno, realmente este ataque termina siendo ganador. Así que bueno, por esa razón alfil E3 trata de hacer el blanco para resistir lo máximo posible. Y aquí otro golpe tremendo, torre por G2, dama por G2, caballo por, dama de 2, ¿sí? Obviamente trata de que bueno, no se filtren las piezas. Si se juega caballo por E3, entra la dama en el campo blanco, y eso no es bueno. Por eso el blanco trata por lo menos que los daños no sean tan graves. Caballo por C4, sacamos un peoncito en el camino, ¿sí? Aprovechando que la torre de B1 está colgando. Fíjense, todas las piezas blancas en toda la partida, o en casi toda la partida, estuvieron colgando, mal ubicadas, perdiendo tiempos, ¿sí? Una posición totalmente que fue cayéndose de a poco, pero gracias a esas imprecisiones que cometió el jugador de blanca, ¿sí? Dama de 3, caballo de 5, dama por D6, y ahora bueno, mejoramos el alfil, lo llevamos a una posición de ataque. Rey G2, alfil F3 jaque, rey F1, alfil por E4, ¿sí? Ganamos un peoncito. Y aún en esta posición, fíjense cómo las piezas no está colgando ninguna, ¿sí? El caballo de 5 está completamente defendido por el alfil de G7, el alfil de 4 está intocable por las piezas del blanco. La dama en B6 está amenazante y con idea de entrar a atacar, con lo cual es una posición completamente sólida. Bueno, torre C1 por ejemplo, jugamos dama B5 jaque, rey F2, dama de 3, dama E6 jaque, rey en H7, caballo en C3, dama de 2, caballo de 2 única, caballo de 3. Bueno, aquí ya el jugador debió haber abandonado, no, realmente no sé qué
intentaba hacer, ¿verdad? Pero bueno, luego de rey F1 se toca el alfil de E4, con lo cual aquí la jugada dama E3, amenazando mate en F2, un mate que es inevitable, que obliga a sacrificar básicamente la dama, porque luego de dama F7, sí que es la única jugada razonable, aquí se puede jugar alfil G6, por ejemplo, desviando la dama, y obliga a perder material para salvar el mate. Bueno, y creo que no se puede salvar si no me equivoco, así que bueno, la verdad, una demostración magnífica de lo que no debe pasar si ustedes quieren progresar. ¿Sí? Yo les recomiendo que lo tomen con seriedad y traten de crear un repertorio de aperturas. ¿Sí? Elijan la apertura que más les guste, pero estudienla bien, tanto de blancas como de negras. Estudien una defensa muy buena, ¿sí? Pero tienen que saber la teoría de aperturas porque es importante. Como pueden ver aquí, le pasó a este jugador de 275, en apariencia muy fuerte, pero que fue descubierto desconociendo, ¿sí?, la teoría de aperturas, y bueno, y eso le pasó factura y terminó siendo destruido por este fuerte gran maestro. Así que bueno, una lección más que hemos aprendido y espero que bueno, les haya servido. Nos vemos.